Esta es la lección 5 del capítulo 6. En esta lección hablaremos sobre las fuerzas intermoleculares. Las fuerzas intermoleculares son las fuerzas de atracción o repulsión que actúan entre las partículas vecinas, átomos, iones o moléculas. Observemos la siguiente molécula. Acá podemos ver dos tipos de fuerzas que las mantienen unidas. Por ejemplo, tenemos las fuerzas intramoleculares. Estas son más fuertes y son las encargadas de mantener unida la molécula. Por otro lado, tenemos las fuerzas intermoleculares. Estas son más externas, por lo tanto son un poco más débiles y son las que permiten la unión de un grupo o conjunto de moléculas. Entre las fuerzas intermoleculares tenemos los puentes de hidrógeno. El puente de hidrógeno es la atracción entre un átomo de hidrógeno de una molécula o fragmento de molécula representada como un elemento X unido a un hidrógeno, donde X es el elemento más electronegativo y un átomo o grupo de átomos de otra molécula en la que exista un enlace. Acá podemos observar un puente de hidrógeno, cómo el hidrógeno de una molécula de agua se une con el oxígeno de otra molécula. Los puentes de hidrógeno también son los responsables de la forma helicoidal de la doble hélice de la cadena de ADN. Las fuerzas intermoleculares podemos tener las fuerzas de Van der Waals. Se define como una serie de interacciones que existen entre distintos átomos, moléculas y superficies de una sustancia. Por ejemplo, tenemos las fuerzas de Van der Waals que comprenden las fuerzas de adhesión. Estas fuerzas son las que mantienen unidas las patas de un gecko en un vidrio. Esto ocurre gracias a los vellos minúsculos que contienen sus setas. Las fuerzas de Van der Waals comprenden las fuerzas dipolo-dipolo o fuerzas de Kempson. Esta interacción ocurre entre moléculas polares, como resultado de la atracción entre el polo negativo de una molécula y el polo positivo de la otra. Las fuerzas dipolo-dipolo inducido o fuerzas de Debye ocurre cuando una sustancia polar induce un dipolo temporal en una molécula apolar. Recordemos que una molécula apolar es muy estable, por esa razón el dipolo es temporal. Las fuerzas de Van der Waals también incluyen las fuerzas de dispersión de London. Estas fuerzas están presentes en moléculas no polares y suceden debido al desplazamiento de los electrones dentro de una molécula. Como podemos apreciar en la imagen, tenemos dos moléculas no polares. En una de ellas se forma un dipolo instantáneo. El dipolo instantáneo induce a la formación de un dipolo en la molécula vecina. Por último, tenemos las interacciones ion-dipolo. Estas son las fuerzas de atracción entre una molécula con un enlace iónico y un enlace polar.
Por ejemplo, disolver agua con sal. Acá podemos ver cómo las moléculas de agua rodean al cloro y otras rodean al sodio por medio de fuerzas electrostáticas.